Bienvenidos todos, soy Carla Farali, una mente inquieta y apasionada por el conocimiento. Permítame compartir un poco sobre mi fascinante viaje hasta este momento. Nací en una pequeña ciudad del sur de Italia, donde desde joven me sumergí en el mundo de las letras y las ciencias sociales. Al terminar mi carrera universitaria me sumergí en el mundo académico, donde mis investigaciones se centraron en la interacción entre la filosofía de la mente y la ética aplicada. Mi trabajo se enmarca dentro de la corriente del pensamiento poshumanista, que cuestiona las concepciones tradicionales de la identidad humana y la ética en un mundo cada vez más tecnológico y globalizado. Me interesa especialmente explorar cómo las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y la biotecnología están transformando nuestra comprensión de lo que significa el ser humano y cómo debemos actuar éticamente en nuestro nuevo contexto. Y ahora, permítame presentarle 3 libros que han marcado fundamentalmente mi trayectoria intelectual. Primero, El animal que luego somos. Segundo, La conquista del cuerpo. Y el tercero, La singularidad está cerca. Buenas tardes a todos. Permítanme presentarme. Soy Michel Foucault, un pensador francés cuyas ideas han sacudido los cimientos de la filosofía, la sociología y la teoría política en el siglo XX. Nací en Poitiers, Francia, en 1926, en una familia de médicos. Desde joven mostré un talento excepcional para la filosofía y la literatura, lo que me llevó a estudiar en la École Normale Supérieure de París, donde me gradué en filosofía y psicología. A lo largo de mi vida me interesé profundamente por las instituciones sociales y cómo moldean el comportamiento humano, un tema que marcaría mi obra en los años venideros. Mi trabajo se enmarca dentro de lo que he denominado una arqueología del saber, un enfoque que busca desenterrar las condiciones históricas y sociales que subyacen a nuestro sistema de conocimiento y poder. He cuestionado las verdades establecidas y he analizado cómo se construyen y mantienen los discursos que dan forma a nuestra comprensión del mundo. Las palabras y las cosas. En este libro propongo una arqueología del saber que revela cómo las epístemes, los conjuntos de conocimientos y las reglas que rigen una época. La voluntad de saber. Este primer volumen de mi historia de la sexualidad plantea una visión radicalmente diferente de cómo entendemos el poder y el sexo en la sociedad occidental. Hola, soy Theodor Adorno. Nací el 11 de septiembre de 1903 en Frankfurt del Meno, Alemania. Fui un filósofo, sociólogo, musicólogo y compositor de renombre internacional. Soy conocido por ser uno de los principales representantes de la Escuela de Frankfurt, un influyente movimiento intelectual que combinaba la teoría crítica y el marxismo. Durante la década de 1920 trabajé como músico y crítico, colaborando estrechamente con el compositor Alan Berg. En 1927 tuve un doctorado en filosofía con una tesis sobre Kierkegaard. En 1949 me convertí en director del Instituto de Investigación Social en Frankfurt. Allí continué desarrollando mi teoría crítica, que abordaba temas como la cultura de masas, la industria cultural, la alineación y la falsa conciencia en la sociedad contemporánea. Algunas de mis historias son la teoría crítica, la dialéctica negativa. Algunos de mis libros más importantes son la dialéctica de la ilustración, Mínima Morelia y la teoría estética. Soy Herbert Marcus, nací el 19 de julio de 1898 en Berlín, Alemania. Fui un filósofo, sociólogo y teórico político de origen judío, conocido por ser uno de los principales exponentes de la Escuela de Frankfurt. Mi obra influyó significativamente en el pensamiento crítico y en los movimientos sociales de la segunda mitad del siglo XX. Durante 1920 me uní al Partido Socialdemócrata de Alemania y más tarde me uní al Partido Comunista de Alemania, donde participé activamente en la lucha contra el nazismo. A lo largo de mi vida me involucré en los movimientos sociales de mi tiempo, incluyendo el movimiento estudiantil de la década de los 60, donde mi obra tuvo una influencia significativa. Continué escribiendo y enseñando hasta mi fallecimiento el 29 de julio de 1979 en Starnberg, Alemania. Algunas de mis teorías más importantes son la crítica de la sociedad unidimensional, la crítica de la cultura de masas y la crítica del progreso tecnológico. Y algunos de mis libros más importantes son Eros y civilización, El hombre unidimensional y los ensayos sobre la política y la cultura. Hola Carla, me alegra que hayas aceptado esta conversación. Como sabes, mi trabajo se centra en el análisis crítico de las estructuras de poder y cómo afectan nuestras vidas y sociedades. Uno de mis conceptos más influyentes es el biopoder. Hola Michael, sí, he leído sobre tu teoría del biopoder. ¿Podrías explicármela brevemente?
Claro, el biopoder se refiere al control y la gestión de la vida y la población por parte de instituciones y el Estado. Específicamente se centra en cómo se regulan aspectos como la salud, la reproducción, la sexualidad y la demografía. El biopoder busca influir en la vida de las personas a nivel biológico y social. Interesante, ¿cómo aplicas esto en la sociedad en general? Bueno, veo el biopoder como una forma de control que opera a través de la medicalización, la normalización y la disciplina. Por ejemplo, las políticas de salud pública, la educación sexual y la planificación familiar son ejemplos de cómo se ejerce el biopoder. También se relaciona con la idea de que ciertos grupos de personas son considerados más saludables o aptos que otros, lo que afecta su acceso a recursos y oportunidades. Entiendo, ¿y cómo encaja esto con la educación? Buena pregunta, Carla. En el ámbito educativo, el biopoder se manifiesta en la estandarización de currículos, la evaluación de desempeño y la clasificación de estudiantes según su rendimiento académico. Las instituciones educativas también influyen en la formación de identidades y en la reproducción de normas sociales. Es un tema complejo, pero esencial para comprender cómo las estructuras del poder afectan nuestras vidas. Fascinante, gracias por compartir tus ideas. Michael, permíteme compartir contigo una teoría que he estado desarrollando. La llamo la teoría de la conexión invisible. Por supuesto, Carla, estoy intrigado. ¿En qué consiste? Bien, Michael, imagina que vivimos en un mundo interconectado, pero no siempre de manera evidente. Mi teoría sugiere que hay hilos invisibles que nos unen a otras personas, lugares y momentos. Estos hilos representan nuestras experiencias compartidas, nuestras emociones y nuestras acciones. Interesante, Carla. ¿Y cómo se manifiesta esta conexión invisible? Pienso que están presentes en pequeños gestos cotidianos. Por ejemplo, cuando sonreímos a un extraño en la calle o ayudamos a alguien sin esperar nada a cambio. Estos actos crean una red de conexiones que trascienden las barreras físicas y temporales. Carla, ¿y cómo se relaciona esto con el poder y la sociedad? Buena pregunta. Creo que el poder también opera a través de estas conexiones invisibles. Las decisiones que tomamos, las palabras que decimos y las relaciones que construimos tienen un impacto en los demás. A veces, incluso sin ser conscientes de ello, estamos ejerciendo influencia sobre quienes nos rodean. Carla, tu teoría es interesantísima. Me hace reflexionar sobre la independencia de la humanidad. Deberíamos de seguir explorando juntos estas ideas. Theodore, ¿qué te trae por aquí? Heber, necesito hablar contigo sobre nuestras últimas teorías. ¿Qué tienes en mente, Theodore? Estaba pensando en nuestra crítica a la sociedad del consumo y cómo afectaba a la cultura. Exacto, la industria cultural está alineando las masas y perpetuando la dominación. Pero ¿cómo podemos superar esta alineación y alcanzar una verdadera emancipación? Quizás debamos seguir explorando la dialéctica entre la razón y la utopía, buscando nuevas formas de resistencia. Sí, y no olvidemos la importancia de la crítica radical en nuestra lucha contra la opresión. Vamos a seguir adelante, Theodore. Nuestro trabajo nunca ha sido más relevante que ahora. Así es, Heber. Juntos podemos continuar desarrollando el statu quo y trabajando hacia el futuro más justo y libre.